Paralelamente a esta lucha docente con manifestaciones en las distintas rutas de la provincia de Misiones, hoy en la localidad de Montecarlo, en horas de la mañana, en la EPET número 11, se desarrolló una charla sobre la liquidación salarial del docente, activo y pasivo. Al frente de este taller estuvo Carlos Lescano, docente, quien explicó básicamente la raíz del problema y dejó una interrogante. ¿Dónde está el sueldo del docente que fue quitado en estos últimos años porque no aparece en el presupuesto? Y en ese sentido cuestiona que hubo un recorte importante que hoy afecta a los educadores. Compartimos la nota. Una invitación de los colegas de hacer una charla, taller, debate respecto a la problemática docente, donde abordemos temas de activos y de pasivos. Y sobre todo hacer un análisis de este proceso de lucha que estamos viviendo. Estamos iniciando la cuarta semana de paro, la verdad que de una manera muy contundente, con una fortaleza increíble, con una CAMP en el Consejo, con medidas de acción directa en diferentes puntos de la provincia. En estos momentos hay cortes en Salto Encantado, en San Vicente, tengo entendido que en Piraí. Y decididos a torcer el brazo del poder que nuevamente avanza sobre los trabajadores con un brutal ajuste. Si bien los 2 últimos años las calles nos permitió recomponer en parte lo que habíamos perdido en el periodo 16-19, donde los trabajadores de la educación y sobre todo los de la administración pública en general, habíamos tenido un ajuste salvaje de parte de la renovación. En el 2015 por cada 10 pesos, 5 iba al sueldo de los trabajadores. Ese proceso de ajuste lo vemos año tras año, donde la proyección en el primer trimestre del 20 estaba por debajo del 30. Es decir, hubieron 20 puntos de ajuste donde la renovación quitó salario real al trabajador para tener más dinero y manejarlo a discrecionalidad. La lucha nos permitió que en el año 2020, una vez cerrado, luego del acuerdo histórico en septiembre, se elevara al 41% el presupuesto juzgado, porque hay que entender que la lucha docente es una lucha que hace docencia a los demás trabajadores, porque después la reivindicación fue también para la policía y para los demás empleados públicos. Y este año el poder político, de una manera muy obtusa, planta y firma un acuerdo del 19% semestral ante los verdugos de siempre, donde las expectativas de inflación del propio Banco Central establecía un 55 en febrero, ya se están actualizando esos datos a un 60% anual, donde hemos tenido, por ejemplo, solamente en combustible, el mayor aumento nominal y porcentual en un 29%, cosa que ya, si lo medimos solo en combustible, de ese 14 que nos dio en febrero, estamos 15 puntos abajo. Y ni hablar del último acuerdo que habíamos firmado en julio, de julio a febrero, nosotros, tomando los datos del INDEC, hemos perdido 25 puntos si lo medimos en términos de interés compuesto. Por lo tanto, cualquier paritaria que se tendría que discutir, el piso tendría que ser 25 y la proyección de lo que vamos a perder. Entonces es insostenible el proceso de inflación, las arcas del Estado rebasan de dinero y lo que evitan es esa discusión, porque cuando le preguntamos qué hacen con los 175.000 millones que recibieron el año pasado, que significó un 68% más respecto al 2020, donde los recursos propios el año pasado crecieron en un 89%. ¿Qué hacen con los recursos exclusivamente para educación? En las escuelas no están. Ahora, en este tipo de charlas también se le enseña al docente cómo es el recibo de sueldo. ¿Es tan complicado como siempre se menciona? Hay que entender que la estructura salarial es compleja. Esto data, digamos, de la última reforma que tuvo la grilla puntos índice en el año 94 a favor del nivel superior, en desmedro de los maestros, sobre todo quitándole zona a muchas de las escuelas. Sin agregar plata, sin agregar presupuesto, se hizo una reforma. Eso se arrastró y con el paso del tiempo hubieron intervenciones donde se buscó por un lado blanquear y por otro redistribuir mejor, pero en realidad son parches que buscan una solución de fondo que tiene que ver con la grilla. Ahora, la discusión de la grilla debe ser una discusión sana, transparente, honesta, horizontal y democrática, porque son
117 cargos, 3 niveles, donde se va a discutir la olla de 30.000 trabajadores. Y el que sabe bien que la discutir grilla significa una inversión presupuestaria es el poder político. Es el poder político que es consciente que la reivindicación va a venir por ese lado, pero va a necesitar poner mayor presupuesto. Y cosa que evidentemente, prácticamente, es lo que busca es ajustar y no colocar mayor presupuesto.